Primeramente quiero darte las gracias por acompañarme en este espacio de belleza y atendiendo a una de tus peticiones, hoy aprenderás conmigo a realizar un corte en capas. Vamos a iniciar con el tutorial de corte de cabello en capas. Primeramente, el cabello debe de estar completamente mojado y si es posible que apliquen una crema para que el peine se deslice mejor y que haya mayor precisión en el corte. Vamos a realizar una sección de la coronilla a la nuca y vamos a peinar todo el cabello hacia enfrente. Vamos a peinarlo hacia la frente de la coronilla, lo vamos a peinar hacia adelante, de esta forma. Ya tenemos el cabello bien peinado, todo hacia la parte de enfrente. Ahora vamos a ver qué tanto es lo que queremos cortar. Vamos a tomar nuestra guía, que va a ser esta. La vas a tomar de la parte de enfrente. Pasar ahí, le vamos a cortar como unos 6 dedos. Lo vamos a hacer de una manera recta. Esta es nuestra guía. Ahora nos vamos a ir a los lados y vamos a unirla con nuestra guía. Miren, aquí está la guía. Ahora vamos a cortar de una manera sesgado. Siguiente mechón, lo jalamos hacia enfrente en dirección de la nariz y hacemos lo mismo. Aquí le estamos dando el marco al corte de cabello. Volvemos a hacer lo mismo. Igual. Si ustedes observan, casi no estoy cortando nada de la parte de atrás. Recuerden que lo tienen que llevar al centro. Ya tengo mis 4 secciones. Ahora voy a tomar este lado. Lo peino perfectamente bien. Hay que estirar el cabello perfectamente bien. Y lo vamos a elevar a esta altura. Jalamos hacia los hombros y cortamos esto que sobra. Hacemos lo mismo con el siguiente lado. Y cortamos lo que nos sobra. La parte de enfrente, igual, jalamos hacia enfrente. Igual, jalamos. Nuestra penúltima sección es hacer un círculo en la coronilla, como unos 4 dedos arriba de la oreja. Y vamos a elevar este cabello a 180 grados. Realizamos el círculo en la coronilla, elevamos a 180 grados de 4 o 6 centímetros, dependiendo tu gusto. Para que quede la capa más corta, puedes cortar mucho más. Con la punta de la tijera, para que queden tus puntas más desvanecidas. Lo jalamos hacia el frente y volvemos a cortar lo que sobra. Igual, con la punta de la tijera. Es importante que lo hagan con la punta de la tijera para que quede este zigzag.
Y ustedes observan, ya tenemos unas capas con mucho movimiento y el largo se conservó. Ella trae un fleco hacia un lado. La parte de enfrente les recomiendo que hagan un pequeño triángulo y dependiendo del largo que ustedes quieran, lo cortan. Junten el cabello de esta forma y cortan el largo que quieran. Es importante que lo carguen a los dos lados para que se puedan peinar a ambos lados. Hacemos lo mismo del otro lado. Aquí vamos a texturizar un poquito para que el fleco caiga más natural. ¿Quieres concretar una cita? Marca los teléfonos 716-4325 o 712-5974. Soy Betty Lascano, nos vemos en el siguiente espacio de belleza.